¿Está listo? Verde, verde. Ok, listo. Actividad 3. Investigación sobre las ondas. Mi equipo está conformado por Rodolfo Peña García, Bejarano Bedoya Diego, Rochino Urias Edgar y su servidor Peña Patiño Liam André. Introducción. En esta presentación se expondrá los temas sobre las ondas, siendo más específicos, definición, características y una breve explicación sobre las ondas transversales y longitudinales ocasionadas por los sismos. Todo esto reflejado en una investigación que realizamos a petición del profesor Jesús Álvarez, con el fin de entender un poco más sobre el tema y detallarlo de una manera más comprensible. Definición de onda. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia, ya sea aire, agua, etcétera, o no. Una sola perturbación produce un pulso que es una única onda que viaja por el medio de propagación. Varias perturbaciones seguidas producen un tren de ondas. Una vibración puede tener las características necesarias y suficientes que definen a una onda. El término suele ser entendido intuitivamente como el transporte de vibraciones en el espacio o medio en el que pueden producirse y propagarse dichas perturbaciones al variar alguna de sus propiedades medibles. Uno de los factores esenciales de los que producen las ondas son llamadas perturbaciones del sistema, como puede ser la alteración intensiva de las propiedades físicas del sistema. Estas alteraciones se pueden generar de forma natural o artificial. En una onda, la energía de vibración se va alejando de la fuente en forma de una perturbación que se propaga en el medio circundante. Sin embargo, esta noción es problemática en casos como una onda estacionaria, por ejemplo, una onda en una cuerda bajo ciertas condiciones, donde la transferencia de energía se propaga en ambas direcciones por igual. Para ondas electromagnéticas o luminosas, en el vacío donde el concepto de medio no puede ser aplicado. Por tales razones, la teoría de ondas se conforma como una característica rama de la física que se ocupa de las propiedades de los fenómenos ondulatorios, independientemente de la cual sea su origen físico. Una peculiaridad de estos fenómenos suele ser es que a pesar de que el estudio de sus características no depende del tipo de onda en cuestión, los distintos orígenes físicos que provocan su aparición les confieren propiedades físicas muy particulares que las distinguen de fenómenos a otros. Por ejemplo, la acústica se diferencia de la óptica en las ondas sonoras, están relacionadas con aspectos más mecánicos que las ondas electromagnéticas. Unos ejemplos de onda en la vida cotidiana serían, por ejemplo, el sonido. El sonido es un tipo de onda que se mueve a través de la materia y luego hace vibrar nuestros tímpanos para que podamos oír. La luz también suele ser un tipo especial de onda que se compone de fotones que nos ayudan a ver. De mi parte es todo. Gracias. Yo les hablaré sobre las características de una onda. La amplitud de una onda puede definirse como la distancia vertical entre una cresta y un valle, y esta es medida en forma perpendicular a la línea que representa la posición de equilibrio con respecto al medio. La longitud de una onda se conoce como la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo. La cresta es el punto de la máxima elongación de la onda, es decir, el punto de la onda más separado de su posición de reposo. El valle es el punto de máxima elongación de la onda, en sentido opuesto de la cresta. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Y un ciclo es una oscilación o el recorrido desde el nodo que se reinicia la trayectoria de la cresta hasta el modo que termina la trayectoria del valle o viceversa. En segunda parte diré sobre las características de la onda. Las ondas se caracterizan por su amplitud, o sea, la mitad de la distancia entre la cresta y el seno. Su longitud, la distancia entre dos crestas, y su frecuencia, o sea, el número de ondas que se
por segundo en un punto determinado. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio, llamada así en honor al alemán Ernst Hertz, quien en 1888 demostró que era posible enviar señales eléctricas por aire. Hertz aplicó corriente al voltaje a una argolla a un alambre, con una esfera metálica en cada extremo. Una chispa saltó de una esfera a otra, pese a la separación. Al mismo tiempo, otra chispa saltó hacia las esferas de una argolla similar, que se encontraba en otra parte de la habitación. Previo a la definición de estos conceptos, se define la posición de equilibrio como aquella en la que no existe ningún tipo de oscilación, o sea, hace reposo. Las ondas se caracterizan por su amplitud, la mitad de la distancia entre la cresta y el seno, su longitud, la distancia entre dos crestas, y su frecuencia, el número de ondas que pasan por segundo por un punto determinado. Cuanto mayor es la longitud de onda, más baja es la frecuencia. En física, se conoce como onda a la propagación de energía y no de masa en el espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, o sea, aire, agua, tierra, etc. Por mi parte es todo. Ok, yo soy Liam Peña y les expondré sobre las ondas longitudinales ocasionadas por un sismo. En un sismo existen dos tipos de ondas, las primarias P y las secundarias. Las ondas primarias son ondas de presión. Son las ondas que tienen mayor velocidad respecto a las demás y a su vez pueden atravesar materiales sólidos o líquidos. Su movimiento produce la compresión y dilatación temporal de las rocas en la misma dirección de la propagación de la onda. Las ondas mecánicas longitudinales pueden propagarse a través de medios sólidos, líquidos y gaseosos. Por consiguiente, solo las ondas longitudinales pueden propagar en medios fluidos como el aire y el agua. Las ondas longitudinales son una variante de las ondas mecánicas, con la principal característica de que las partículas del medio vibran en forma paralela a la dirección de la propagación de la onda. Las ondas sonoras son un ejemplo típico de las ondas longitudinales. Este tipo de ondas son el estudio de las mismas. Aunque también existen los movimientos sísmicos oscilatorios, las ondas P. Cuando un diapasón o un altavoz estéreo vibra, se mueve hacia atrás y hacia adelante, generando regiones del aire comprimido, donde la presión es ligeramente superior, y en las regiones donde el aire tiene la presión más baja. Una explicación rápida sería que entonces podemos concluir que las ondas longitudinales son movimientos vibratorios que viajan a través de un fluido paralelamente desde un punto de propagación, lo que significa que es formada desde un epicentro y en el caso de los sismos tiende a ser espontáneo y abarcar una gran distancia de miles de kilómetros, afectando así a varias ciudades a la vez. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de las ondas transversales ocasionadas por el movimiento en los sismos. Como mencionamos anteriormente, en un sismo hay dos tipos de ondas, las primarias y las secundarias, las S. Y estas ondas secundarias son ondas transversales. Las ondas transversales dependen de la resistencia a una fuerza transversal o de corte, que no existe en los medios líquidos o gaseosos, debido a que estos no pueden soportar esfuerzos de corte. Esto quiere decir que las ondas transversales solo pueden viajar por la parte sólida de la Tierra. Además, las ondas S viajan típicamente al 60% de la velocidad de las ondas P y suelen ser más perjudiciales que estas, ya que abarcan más distancia. Como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha, em, el movimiento de estas ondas es de arriba hacia abajo. Un ejemplo serían las ondas en el agua. Cuando dejamos caer una piedra, se propagan desde el lugar en la que la piedra cayó en el agua, de modo que se crea esta forma de onda. Y estas ondas son muy diferentes a las ondas primarias. Gracias a las observaciones de los expertos, se dieron cuenta de que estos dos tipos de onda, la P y la S, son muy útiles a la hora de cartografiar lugares subterráneos.
ya que al detectar una región donde pasan las ondas longitudinales, pero no las transversales, sugiere que hay un fluido de por medio. Es todo por mi parte, gracias. En conclusión, podemos afirmar que una onda es un sistema de oscilaciones las cuales varían su percepción humana gracias a la frecuencia en las que son transmitidas. Existen varios tipos de ondas, las cuales comparten características similares, solo con la diferencia de que varía el método en que son producidas. Muchas gracias por su atención, es todo por nuestra parte.